Para iniciar el disco realmente es que siempre estoy componiendo y algunas canciones ya las tenía y otras sí, pero lo que más me marcó para la esencia del disco fue, digamos, la muerte de mi papá, porque por eso se llama Shmahana. Shmahana es una canción que se la compuse a él unos días después de que falleció y se trata de unas cuestiones cosmogónicas de la cultura maya, que también se dan en diferentes culturas alrededor del mundo, pero especialmente en la maya, que se dice que la Shmahana te lleva mensajes, ¿no? Entonces, a partir de una presencia de una Shmahana en mi casa, después vienen una serie de sucesos como la muerte de mi padre, después pues uno de los canales para mí de expresión pues son la composición y bueno, de ahí a que hice algunos temas sobre la muerte en este disco, entonces es como muy personal, muy emocional, pero también habla de cosas sociales, ¿no? Por ejemplo, en temas como Rojo el Ojo, que se trata un poquito de la violencia que vivimos en México, pero con una rítmica muy digerible, porque es un ritmo de cumbia, con un poco de hip hop y todo. Y hay temas también muy personales, como de amor, más suavecitos, más digeribles todavía, como la canción de Fúmame, que esa se la compuse a mi pareja en tiempos de la pandemia porque estábamos separadas y no podíamos viajar, y estábamos en diferentes países y pues no se podía uno mover con facilidad, ¿no? Entonces en esta soledad, en todo este duelo que pasó al mismo tiempo todo, compuse varias rolas de este nuevo disco de Shmahana. Este disco lo presenté en Europa el año pasado, en el 2022, y ahorita estoy haciendo una serie de presentaciones que dan continuidad, digamos, por ejemplo, al nuevo sencillo del disco que es Rojo el Ojo, y parte de esa difusión es este tour que estoy iniciando que se llama Partera, que justamente lo inicio en Ciudad de México, en el Convite, y que me voy a presentar el día 25 de enero y voy a estar en varios lugares, el 26 en la UACM, en el auditorio de la universidad, en el centro histórico, voy a estar ese mismo día en Puebla, en Breve Espacio, y bueno, tengo varias, también en Jalapa, Veracruz, en el Tierra Luna, en Estado de México, en el Film Club Café, y luego en Centro Holístico Cocay, y de ahí pues se desprende una gira hacia Europa, en donde voy a visitar países como Bélgica, Alemania, Dinamarca, Francia, España, y bueno, pues sí, con un gran esfuerzo y un gran equipo de trabajo también. Como por ejemplo para las presentaciones en México, pues a través de Libertad Estrada, que está haciendo las conexiones con los entrevistadores, los periodistas, los foros, y en Europa pues también tengo un booker que es quien se encarga de conseguir todas las presentaciones. El video de Rojo el Ojo, pues que fue dirigido por Fausto Paz, también un director mexicano pero radicado en Berlín, y así, pues por ejemplo el disco de Shmahana que lo produjo Hernán Hesch y mi equipo de músicos, ¿no? Estas nuevas formas, digamos, de difusión de la música a mí me parecen fantásticas, extraordinarias, porque es mucho más fácil poder compartir en otras partes del mundo la música. Y además de compartirlas, digo, por ejemplo, a través del Spotify, de YouTube y de las redes sociales, de Instagram, de Facebook. Además, poder seguir teniendo contacto con la gente, que a mí me pasa muchísimo de que pues voy a otras ciudades y conozco un montón de gente dentro del mundo de la música, dentro del mundo del público también, mucho público que se me acerca y que gracias a eso se vuelven amigos míos, ¿no? Y que gracias a eso puedo seguirles compartiendo en dónde me voy a presentar. Entonces me parece algo muy interesante, maravilloso, y al mismo tiempo es un reto fuertísimo, porque a mí pues todavía me tocó cuando no había nada de eso y cuando digamos que era como más difícil pero más fácil, porque todo tiene una parte positiva y una negativa, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, lo que ocurrió es que se abrieron tantas puertas, tan variadas puertas, que no sabes muy bien a veces como por dónde entrar.
pero es interesante porque eso te crea un carácter también y te crea pues la obligación, te da la obligación y el reto de que tienes que encontrar la forma de llegar a donde quieres llegar, ¿no? Y además hay muchísima más oferta de lo que había antes, de muchísimos más artistas. Entonces, al mismo tiempo creo que el crecimiento es brutal ahorita porque todo este universo de posibilidades, de nuevos artistas, de nuevos músicos, que muchas veces no solamente son músicos, sino que son influencers que un poquito medio se dedican a la música, pero se dedican también a tales otras cosas. Es como que chispas, la competencia es muy abundante, pero el reto siempre es enriquecedor. Antes de grabar este nuevo disco de Ushmahana, por primera vez yo quería trabajar, bueno, no es que por primera vez quisiera trabajar con un productor, pero en mis 3 discos anteriores no tuve productor. Ahora sí que yo hice la producción y con apoyo también del talento de los músicos con quienes me rodeo. Pero yo quería un productor porque dije, quiero saber cómo va a sonar la música ahora ya con otra mano, con una perspectiva más experimentada dentro de ese ámbito. Entonces, Hernán es una figura, un artista que admiramos todos en el sonido raizoso, en el proyecto. Y entonces, platicando con el baterista Roberto Soto, le preguntaba, oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué hacemos? No, pues vamos a escribirle a Hernán. Entonces le escribí a Hernán. Dije, quizás nunca me va a responder, pero qué tal que sí, no pierdo nada. Y le escribí y muy rápidamente me respondió. Me lo escribí por inbox, por Facebook, Entonces me respondió y dije, órale, y aquí empezó pues toda la comunicación con él, primero por teléfono, y muy amable él porque en el primer contacto que tuvimos por teléfono, yo estaba en un pueblo con muy poca señal y él fue súper paciente y todo así escuchándome, preguntándome qué quería de la música. Pues yo le mandé obviamente mis otros discos, los links del Spotify de mis otros discos, le conté de lo que hacía y cómo lo hacía, y así él fue siempre muy receptivo, a pesar del mundo musical diferente que lo rodea a él. Estuvo siempre muy atento y muy interesado en producirme, y salió un disco fantástico, la verdad, porque pues el mismo concepto que ya tenía yo desde hace años, pero ahora a través de la visión de alguien tan experimentado como Hernán Hesh. Y pues digo, siempre que es magnífico rodearme ahora de él, fue una gran experiencia. La verdad que puedo decir que cambió mi vida trabajar con él, verlo trabajar, verlo dirigirme a mí, verlo dirigir a mis músicos, porque hicimos mucho trabajo a distancia porque no vivimos en las mismas ciudades. En ese tiempo él vivía en Ciudad de México y yo pues en Mérida. Entonces sí tuvimos un feedback así por correo, por mensajes, etcétera, y ya la grabación del disco fue en Mérida. Entonces él voló para allá y ahí pues hicimos todo en un estudio que se llama Pacífico, y bueno, pues con mis músicos que ya tengo años de trabajar con ellos, y con los cuales inicié este trabajo porque ideológicamente somos muy parecidos, musicalmente no sé si tanto, especialmente con el bajista Charles Fletcher, que además pues culturalmente pues él es de Minnesota, ¿no? Estadounidense, y es como más clásico también, como rockero pero clásico, pero yo digo que cuando las almas se tienen que juntar, pues se juntan, ¿no? Y finalmente compartimos un amor por México y un amor por las raíces. Tampoco la percusionista es mexicana, ella es alemana, Merle Müller-Hansen. Solamente el baterista y yo somos mexicanos, el baterista es yucateco, y me parece muy fantástico la riqueza que le dan los tres, ¿no? Pero además la visión multicultural que ahora se ha tornado mi proyecto Raizoso, ¿no? Porque de base, pues la temática musical y lírica es muy mexicana, o sea, porque los temas, como comentábamos hace un momentito, los temas sí pueden ser así como universales, y también el estilo de música, pero al final mi mayor inspiración está aquí. Obviamente yo me voy enriqueciendo de las diferentes culturas que
que tengo la bendición y la oportunidad de conocer, ¿no? A través de la música, pero pues, siempre lo que más me mueve pues es mi raíz. Primero creo que voy a empezar por Regina, que es un libro que en diferentes ocasiones de la lectura me sacó las lágrimas. Digo, creo que varios de los que voy a recomendar han pasado así, porque la lectura pues es precisamente el viaje al mundo del libro, ¿no? Pero Regina me parece algo bien bonito porque es precisamente la conexión de muchas culturas unidas, hermanadas, y además de la conexión. O sea, los mexicanos, cómo creemos tanto en la espiritualidad de diferentes maneras, y esta conexión espiritual llevada al plano terrenal, ¿no? Y además de que Regina habla como de los instrumentos sagrados que hacen que el espíritu vibre de ciertas maneras, ¿no? Y pues sí, este libro me gusta mucho. Y bueno, otro que podría recomendar, Las enseñanzas de Don Juan, porque también a mí me gustan muchísimo la medicina sagrada. Creo en eso, realmente creo en la conexión que nos hace tener la medicina sagrada, pero bueno, en este caso pues lo que es el cactus del peyote, el jicuri, del que habla, y me parece interesante los dos mundos de perspectiva que aparecen en el libro, uno pues que son las experiencias, y que bueno, si la gente ya lo ha hecho, o sea, en mi caso, pues a mí me gusta el peyote, ¿no? Me gusta sobre todo lo que envuelve, ¿no? Porque sí creo que a partir de que uno prueba medicina sagrada, la vida se vuelve diferente. Entonces, la perspectiva que hay en las enseñanzas de Don Juan, de el momento de las catarsis y de la introspección a este mundo, y además la perspectiva científica, ¿no? Que en realidad a mí me choqueó un poco porque no me esperaba esta segunda parte científica, como que al principio dije, ya no me gustó esto, pero pues es que todos somos diferentes, ¿no? Y los científicos pues son así. Y bueno, es un libro muy interesante de leer también. Y otro que digamos, que fue importante en mi vida, que leí pues hace muchísimo tiempo, y que es un libro muy digerible, además el autor, todo lo que compone es muy facilito de digerir, es El manual del perfecto ateo, de Rius, porque yo, pues como la mayoría de los mexicanos creo, crecí también en un ambiente muy religioso. Estuve muchos años en un coro de la iglesia, estudié en escuela de monjas, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba muy clavada en la religión católica, pues por aprendizaje, pero cuando leo esto me choqué y dije, ay no, esto no me está gustando. Entonces empecé como a hacer una contraparte, porque también pues leía yo la Biblia, ¿no? Un montón, y dije, ¿qué es esto? Y empecé así como a investigar los pasajes y dije, órale, pues qué chido. Y sí, también me movió las ideas y me parece padrísimo porque, digo, no solo que habla del catolicismo, sino de todas las religiones, y además del business de la religión, ¿no? Y que está padre pues verlo no tan seriamente, o sea, porque la vida al final no es seria, o sea, sí es seria, pero hay que darle pues ahora sí que humor y diferentes perspectivas a todo lo que hacemos, y criticarlo y analizar todo lo que hacemos, porque así es como nos vamos a enriquecer como personas, ¿no? Ese es otro, y otro más, El mundo de Sofía, que también eso me encanta porque siempre me gustó mucho la filosofía, y pues precisamente esta es una como novela, y además es didáctica y una manera bonita y tranquila y agradable de entender la filosofía, contado a partir de una personita y su familia y todo eso. Y también es otro libro que me hizo llorar al final, ¿no? Porque pues todo lo que... Pues sí, ese gusto que yo tengo por todos estos personajes que nos dejaron tanta sabiduría, tantas reflexiones, ¿no? Como que los inicios de la reflexión del mundo
plasmados, ¿no? Porque quizás hubieron otros antes de Platón y Sócrates y todos estos, quizás hubieron antes, pero ellos son los que lo dejaron finalmente ahí como enseñanza para que después se fuera desarrollando en lo que es en la actualidad la filosofía, que ya ha cambiado muchísimo. Y bueno, pues el otro libro que les podría recomendar, que también es muy, muy padre de leer y muy digerible y muy nuestro, siento, es el de Las contraculturas en México, de José Agustín, que además es un escritor que escribe mucho sobre este tipo de temáticas nuestras, o sea, pues de la sociedad mexicana. Este libro en particular a mí me encantaba como ir descubriendo, y fue algo recurrente, que yo retomaba ese libro muchas veces porque yo ahí fue donde me enteré de los, digamos, como segmentos contraculturales que existían, ¿no? Que si los cholos, que si los hippies, que los bailes que surgieron, en qué tiempos y por qué, las cuestiones políticas también que hay alrededor de todas estas manifestaciones culturales que se volvieron importantísimas, ¿no? En la historia de la sociedad. Y me parece padrísimo. Sí, era como uno de los libros, como también en mi tiempo como de adolescencia, porque lo leí hace muchos años, también me representó pues una fuente de guía, digamos, como una especie de guía de poder entender qué me estaba pasando a mí misma, ¿no? Ideológicamente y como no por codificarme de alguna manera, ¿no? Pero como por también enriquecerme ideológicamente.